Ahí va. Bueno, decíamos que eh, estamos este jueves 4 de septiembre en en el cuarto día del Borges Palusa, que la idea central de esta conversación, además, por supuesto, de hablar de Borges, es poder ofrecer la posibilidad de acceder al festival, a aquellos que no viven en Buenos Aires o que viven en Buenos Aires y por distintas razones no están pudiendo asistir, sea por horarios laborales, por tiempos, por las distintas obligaciones. Así que bueno, busca distintas finalidades este espacio, pero fundamentalmente la idea de federalizar la literatura. Siempre decimos que, o siempre se suele decir, ¿no? Que Dios atiende en Buenos Aires. Yo siempre digo, bueno, ok, atenderá en Buenos Aires, pero lee en todo el país. Así que, bueno, este es el fin de y el objetivo de esta conversación. Bueno, ahí están escribiendo que están conectándose desde Hurlingham, desde Valvanera, tierra del tango borgiano, desde Concepción del Uruguay, desde La Plata, desde Corrientes, Tucumán, Cañada de Gómez, Santa Fe, Mendoza. Ahora sí se escucha, no sé si es una ciudad esa, bueno, perdón, ese es un chiste, ya se van a ir acostumbrando a mis chistes malos. Desde Monterrey, México, buenísimo. ¿Alguien más fuera de la Argentina? Me pueden mentir, ¿eh? Desde Parque Chas, que es como, no sé si conocen Parque Chas, pero es también como una especie de geografía internacional donde uno entra en Parque Chas y no sabes dónde terminás. Me salió con rima, pero es uno de los espacios más extraños que tiene la ciudad de Buenos Aires. Bien, desde Santiago del Estero, bueno, muchísimas gracias. Recuerden que la idea es que puedan ir comentando, haciendo preguntas y sumándose. Como todo, empezamos desde un principio. Yo voy a asumir en este espacio, naturalmente no los conozco, por lo tanto voy a asumir que nadie sabe nada de Borges, lo cual diría exactamente lo mismo frente a una audiencia que leyó mucho a Borges. Porque leer mucho a Borges tampoco te garantiza saber algo sobre Borges. Puedes, en todo caso, saber un aspecto sobre Borges o puedes especializarte en un aspecto sobre Borges, pero precisamente la, eh, el oficio de la literatura de Borges es que permanentemente te está sorprendiendo, permanentemente volvés a leer de manera asombrosa, es decir, con sorpresa, aquello que ya leíste. Y no hablamos solamente de la situación de la relectura per se, es decir, que solamente desde la perspectiva de que por a lo Heráclito, ¿no? Recuerden esta idea de Heráclito que Borges toma permanentemente, nadie se baña dos veces en el mismo río porque no es el mismo río, ni somos nosotros los mismos que nos metemos en el río. No me refiero solamente a eso, que eso en efecto ocurre, porque si nosotros leyéramos un cuento como El Sur cuando tenemos 20 años y lo leyéramos a los 40 años, probablemente lo vamos a leer de otra manera. Pero hay un aspecto más. No me quiero concentrar en eso que quizás es lo más elemental. Los cuentos de Borges se van modificando porque uno encuentra elementos novedosos permanentemente en esos textos. Es ahí donde podemos sumar a que efectivamente cambia la atmósfera en la cual estamos leyendo, cambiamos nosotros con esa atmósfera en la cual estamos leyendo, pero también cambia el texto. El paradigma de esa idea es Pierre Menard, autor del Quijote, un texto fundamental de Borges de 1939, al cual vamos
a ir llegando. Bueno, le damos la bienvenida a todos los que se van sumando, tienen el espacio del chat para ir comentando desde dónde se suman y además las preguntas que quieran ir dejando. Invitamos además a que puedan compartir en sus redes sociales, ahora en vivo, si quieren, esta conversación. No sé cómo les sale en la pantalla, pero puedo poner cara de que estoy hablando de cosas interesantes en torno a Borges en la pantalla y ustedes sacan la foto, es @Daniel Meca, y quién sabe si se suma más gente mientras estamos conversando. Mi meta es llegar a 100. Vamos, ustedes llamen a los vecinos que tienen, no sé cuán cercanos están sus vecinos, pero péguenle un grito y dígale, vos también sumate a borgearla que podés. Así que @Daniel Meca, miren que voy a estar con el celular acá chequeando a ver si me están arrobando. Así podemos llegar a los 100. Bien, decíamos entonces que, un segundito, que voy a cerrar esto, porque la gente me sigue pidiendo los links para sumarse. Y vamos a ser generosos y le vamos a dar. Ahí va. Acá hay uno. Y acá hay otro. Decíamos entonces que la manera en que accedemos a un texto de Borges es distinta, no solo por la perspectiva heraclitense de que cambia el río, cambiamos nosotros, sino porque también ocurren cosas en el texto de Borges y que ahí teníamos un paradigma que es Pierre Menard, autor del Quijote. En esta clase, que naturalmente al ser una sola charla tenemos que concentrar con ideas muy, muy específicas para que luego puedan seguir haciendo sus propios caminos como lectores, yo voy a ir dando algunas herramientas que me parecen herramientas concretas para o iniciarse en la lectura de Borges si nunca se iniciaron, o profundizar en la literatura de Borges si ya lo hicieron. Cuando hablamos de Borges como tal, primero tenemos que decir que Borges no la pega, vamos a usar esa expresión que es tan eh, popular, no la pega hasta los 60 años. Por lo tanto, Borges no siempre fue Borges. Y eso es algo que hay que comprenderlo en una dimensión muy precisa para entender que Borges no fue un meteorito que cayó en Buenos Aires, o un meteorito que cayó en la Argentina, o un meteorito que cayó en este país en el sur del mundo y que de repente produjo textos extraordinarios que todavía se siguen estudiando. Borges fue quien fue porque agarró la paz. Vamos a poner esos términos, porque trabajó. Y vamos a bifurcar, Borges nos permitiría esa idea en dos planos, la idea de agarrar la pala. El primer plano es un plano estrictamente laboral. Tuvo que trabajar porque Borges no era un Ocampo, Borges no era un Casares, es decir, no podía dedicarse su vida simplemente a leer. Su familia tenía una tradición como apellido dentro de la historia de la Argentina muy poderosa. Su bisabuelo, el coronel Isidoro Suárez, en 1824 se convirtió en héroe de la batalla de Junín, una batalla muy importante, por un lado el ejército realista, por otro lado, que son los españoles, por otro lado el ejército independentista, en ese momento ya al mando de Simón Bolívar. Previamente había estado al mando de San Martín, ustedes saben, se había dado el traspaso San Martín-Bolívar, Bueno, como siempre digo, ese es historia, ¿no? Es mucho más amplio, pero no nos da el tiempo para bifurcarnos tanto. 1824, tenía 24 años el coronel Isidoro Suárez y se convierte
en un héroe haciendo una maniobra de retaguardia militar que desliza a favor del ejército independentista esa batalla. Junín, Perú. No confundir con Junín, provincia de Buenos Aires, que también está en la historia de los Borges, pero desde en otro momento, algunas décadas después. ¿Qué quiero decir con esto? Que la familia Borges tenía un apellido que estaba en las raíces de la identidad nacional. Ahora bien, tener un apellido que está en las raíces de la identidad nacional, en muchos casos, en muchas familias, eso tenía su correspondencia económica. Tenías tierras. No fue el caso de la familia Borges. Ellos no fueron grandes terratenientes y demás. Todo esto lo estamos construyendo este imaginario para entender por qué Borges tuvo que trabajar y agarrar la pala como cualquiera de nosotros que estamos acá. Y cuando decimos agarrar la pala es, trabajó haciendo prólogos, trabajó como periodista. Ricardo Piglia hizo un trabajo de archivo muy interesante y consignó que Roberto Alt ganaba más plata que Borges en el diario Crítica. Borges fue director del suplemento de cultura del diario Crítica en los años 30. Estamos hablando de lo que sería ahora el diario Popular o el diario Crónica. El diario más popular de la época, Borges dirigía el suplemento de cultura. Ahí, en 1933, publica el texto o la previa del texto, que es Hombre de las Orillas, que luego se va a convertir en Hombre de la Esquina Rosada en 1935, que es uno de los grandes textos de Borges. Entre 1937 y 1945 trabaja en una biblioteca municipal, en la Biblioteca Municipal Miguel Cané, en el barrio de Boedo. Ustedes dirán, bueno, como jefe de la Biblioteca Nacional, como superior de la Biblioteca Nacional, no, 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 no. Como segundo auxiliar de la Biblioteca Nacional. El primer día le hicieron todo el bullying posible que se le podía hacer a alguien, se lo hicieron a Borges. ¿Por qué? Porque empezó a hacer archivar, 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 archivar. Los otros le dijeron, para maestro, no sé, nos vas a sacar el laburo a todos. Entonces Borges organizó alguna manera de trabajo donde en una hora resolvía todo lo que necesitaba resolver y el resto de las horas que le quedaban trabajando las usaba para escribir. Se iba a un sótano, se puede visitar la biblioteca de Miguel Cané si están en Buenos Aires o si van a visitar Buenos Aires, me llaman, les hago el recorrido. Van a la biblioteca, está en la biblioteca Miguel Cané, y ahí en la biblioteca Miguel Cané, en una de las épocas más desdichadas de Borges, produce sus textos más dichosos. Y acá lo unimos con aquello que conversamos en la apertura, los años 40 de Borges, la década ganada de Borges. Borges publica sus libros más importantes cuando todavía no era Borges. ¿Qué queremos decir cuando todavía era Borges, que todavía no era Borges? Aquello que señalamos un ratito, cuando todavía no la había pegado. Piensa que Borges la empieza a pegar en los años 60. 20 años antes publica estos textos. Hoy, en una entrevista que me hicieron en un programa de La Gaceta de Tucumán, donde aprovecho y señalo que voy a estar la semana que viene, no sé si hay alguien de Tucumán acá, pero voy a estar la semana que viene del 11 al 13, ahí en distintas actividades organizadas por el Libro de Oro, la librería del Libro de Oro. Decía que hoy en este programa, que para dimensionar al Borges de los años 40, es decir, el Borges que escribe ficciones y que escribe el Aleph, hay que pensar en Messi jugando para el Barcelona. Ese Messi que uno pone en YouTube, pone Messi y parece un videojuego, ¿no? Digamos, pasando jugadores del otro equipo, aunque sean del Real Madrid y demás, es el Borges de los años 40. ¿Cuál es específicamente el Borges de los años 40? El Borges que publica en 1944 Ficciones y el Borges que publica en 1949 el Aleph. La mayoría de los textos que hoy se estudian de Borges y que tienen un peso específico gravitatorio son precisamente los textos que conforman
esos dos libros. Ustedes me dirán, por ejemplo, si yo les preguntara ahora, dígame algún cuento de Borges, no sé, pienso, El Sur, sí, ficciones. La Biblioteca de Babel está en esta época. La Lotería de Babilonia está en esta época. El Jardín de Senderos que se bifurcan está en esta época. Funes el Memorioso está en esta época. Tlon Ukbar Orbis Tertius, El Aleph, El Zahir, El Inmortal. ¿Ven que son todos los hits borgianos? Van desde 1939 hasta 1953, que resumimos ahí la década del 40 de Borges. A propósito de eso, hoy decía en justamente en la entrevista, porque hoy creo que es 8:30 o 9, no recuerdo, pero juega la Argentina y está el último partido aparentemente oficial de Messi con la selección argentina. Y yo les decía, podemos hacer un juego borgiano. En un cuento que es El Jardín de Senderos que se bifurcan, Borges trabaja la idea de los universos paralelos. Un universo paralelo, digo, perdón la obviedad, ¿no? Pero sería, yo estoy ahora a las 18:57 del 4 de septiembre de 2025 dialogando con ustedes y simultáneamente hay un universo que no conocemos, donde son las 18:57 y el 4 de septiembre de 2025, pero yo estoy dando una clase sobre Cortázar, por ejemplo. Luego vamos a una versión C, un universo, que son las 18:57, 4 de septiembre de 2025, y yo no estoy dando una clase de Borges, no estoy dando una clase de Cortázar, sino que no me puede conectar porque falló internet. Y vamos a un universo más. Son las 18:58 del 4 de septiembre de 2025, pero no existe el Borges Palusa porque Borges no nació. Todos esos universos están conviviendo paralelamente y no tenemos ni la menor idea acerca de ellos. Eso es el jardín de senderos que se bifurcan. Por eso decía en el texto, en la entrevista, perdón, que en uno de los universos paralelos Messi no se retira y sigue jugando hasta que tiene 53 años y podemos jugar a eso. Ahora bien, eso lo vinculé también con las nuevas generaciones. Yo en este libro, Borges, la gran bestia pop de la literatura argentina, así como me ven con esta cara, tengo 12 libros publicados. Este es uno de ellos. Borges, la gran bestia pop de la literatura argentina, donde estudio todo el fenómeno Marvel, digo, para quienes quizás o están acá o les gusta Marvel, o tienen hijos que les gusta Marvel, o tienen nietos, o incluso a ustedes mismos les gusta Marvel, y la narrativa de Marvel, esto de los multiversos. Pongan Marvel, hagan el ejercicio, van a encontrar Loki, van a encontrar Doctor Strange, van a encontrar Spider-Man en el Spider-Verso, o yendo a otros trabajos de ciencia ficción que trabajan con los universos paralelos. Rick and Morty, una serie que me fascina. Bueno, es exactamente eso que hacía Borges hace 80 años. Entonces, cuando me vienen y me dicen, no, Borges es demasiado viejo y demás, digo, no, no, en absoluto. Borges no solo, como dicen los redondos, el futuro llegó hace rato, no solo en Borges el futuro llegó hace rato, sino que el futuro sigue llegando y está llegando permanentemente. Por eso es un personaje donde cabe muy bien la idea de palusearlo, de rockearlo, y que no es una simple expresión de nada, de ser, no es simplemente una expresión simpática, sino que la naturaleza de la literatura de Borges roquea solo. Y voy a dar un ejemplo incluso concreto. Año 1970, hay una película que se llama Performance. Esa película que se llama Performance, dirigida por Nicolas Roeg, aparece Mick Jagger, que es el protagonista, leyendo a Borges, leyendo
un fragmento del Cuento del Sur, el final del Cuento del Sur, no se los voy a spoilear, pero aparece leyendo el final del cuento el Sur. En otro momento, Mick Jagger aparece leyendo Tron Ucaror Vistertius. Y ni hablar del final. El final de la película, que es un final extraordinario, aparece la cara de Borges. Ustedes dicen, ¿cómo puede ser que aparezca Borges en medio de sexo, drogas, rock and roll y todo el mundo inglés de los años 70? Y sí, pasa. Y después me dicen, y también aparece Borges en los textos de los cuchilleros, donde reescribe al Martín Fierro y demás. Sí, también pasa. ¿Cuál de los dos Borges es el correcto? Los dos. No es necesario rivalizarlos, porque Borges mismo se encargó de territorializarse, de expandirse, de ir tocando todos los temas posibles, apropiárselos y generar un estilo propio. Ah, me agoté. Voy a tomar un mate. ¿Cómo venimos? Perdón, los tengo muteados, parezco el comisariato borgiano, pero es simplemente para que no se filtren, no se filtren los audios. Ahí me estuvieron llegando unas, esperen, mientras tomo un mate, me estuvieron llegando unas notificaciones, a ver si son ustedes. Esto es televisión en vivo. Eh, Sí, muy bien, me encanta. Bueno, nada, para quienes se fueron sumando, es una invitación a que pongan que en vivo ahora estamos, miren, incluso les pongo la foto, que en vivo ahora estamos teniendo esta conversación. Somos 98, estamos a dos. Señoras, señores, llamen a sus vecinos. Nos faltan dos nada más. Bien, agradecemos también a quienes están Black Mirror, sí, mundos paralelos. Ay, no me hagan, no me hagan perder eso de Black Mirror. Gracias, Jassy Benavides. Um, ay, me voy bifurcando. Ah, sí, que muchas gracias a todos los que, perdón, soy un hincha pelota y en el grupo de WhatsApp, pero muchísimas gracias a todos los que están colaborando con esto. Me encantaría no pedir colaboraciones porque justamente significaría que hay un Estado o hay alguien que decidiera financiar algo de estas características. Y yo feliz de la vida de que hubiera alguien que decida financiar esto, pero como no hay, sale todo literalmente en este caso, de mi bolsillo. Así que nada, muchísimas gracias para quienes quieran colaborar. Entran ahí a borgespalusa.com y van a encontrar un hermoso billete que tiene la cara de Borges que dice 7.000, que dijimos, bueno, ¿cuánto puede ser una colaboración? Y más o menos un café con leche y dos medialunas. Y tenía sentido porque, nada, decíamos, la cultura es un alimento, ¿no? Y es una necesidad básica. Yo estoy convencido, porque a veces te dicen, bueno, no, la cultura no es tan importante como alimentarse y demás. De modo que yo siempre digo, te entiendo fundamentalmente, pero tiene que estar el plato de comida y tiene que estar la cultura al lado del plato de comida, porque un país se construye de esa manera. Eh, y cuanto más leamos, mayor imaginación vamos a poder producir. Así que bueno, muchísimas gracias por todos los que están colaborando ahí desde borgespalusa.com, van al billete, tocan el billete, le hacen un clic y demás. Están preguntando si, Black Mirror, si me convocan de los colegios secundarios. Sí, en efecto, de hecho, ahora en Tucumán va a haber una charla para 200 alumnos y alumnas de colegios secundarios, así que si quieren conectarme con colegios secundarios, yo encantado, me encanta dialogar precisamente con esa generación. Ana dice, no veo el billete. ¿Cómo que no ves el billete? Suena todo muy a soborno. Miren,
les voy a compartir esto para que vean, ¿eh? A ver. Entrás acá, Ana, a borgespalusa.com y vas a ver aquí que hay un billete que dice hacete amigo y vas a encontrar el, eh, el 7000 ahí, la cara, con la cara de Borges. Ahí lo vas a encontrar. Bueno, seguimos. Borges nace en 1899. Es un escritor del siglo XIX por fecha de nacimiento. Sin embargo, él en tres momentos de los años 20 va a poner que nace en 1900. En tres antologías él pone yo nací en 1900. Uno diría, bueno, una vez pudo haber sido un error de tipeo, dos veces sospechoso, tres veces deliberado. ¿Por qué? No, me pregunto y nos pregunto, ¿por qué hacer esa modificación del año de nacimiento? ¿Coquetería? Puede ser una opción válida. Yo creo que es otra, pero nunca hay que descartar nada con Borges. La idea central literaria es que naciendo en 1900 se convirtió en un escritor del siglo XX. ¿Qué le permitía ser un escritor del siglo XX? Generar una pérdida. ¿Qué pérdida le generaba siendo un escritor del siglo XX? El siglo XIX. Borges usa el Borges usa la nostalgia, usa el pasado como un artefacto de futuro. Él no va al pasado para regodearse en el pasado. Borges, a diferencia de otros escritores, y acá no estamos juzgando qué está bien o qué está mal, estamos analizando particularmente la obra de Borges, Borges no va al pasado para, desde una mirada trágica, desde una mirada melancólica, desde una mirada incluso psicológica del pasado. No es un poeta trágico, no tiene una narrativa trágica. Borges va al pasado porque hace del pasado un artefacto de futuro. Ese es un concepto, es una fórmula incluso que les propongo tener para eh, comprender el fenómeno de la literatura de Borges desde diferentes ángulos. A saber, vamos a ir enumerándolos. Un segundo. Ahí va. Bien. Vamos a ir enumerándolos. Modificando sus fechas de nacimiento, lo que hace no solamente es intervenir en cómo escribe, sino que interviene en la manera que quiere ser leído. Vamos a hablarlo en criollo. Quiere estar de los dos lados del mostrador. Y la idea de estar de los dos lados del mostrador, es decir, controlar sus textos y controlar la circulación de sus textos, es realmente extraordinaria porque tenemos que pensarlo como un escritor que pensaba la literatura como un campo de disputa. Pensaba la literatura como un campo donde los espacios se ocupan. Pensaba la literatura donde él, con sus diferentes herramientas, iba ocupando esos espacios. La decisión de Borges de ser un personaje popular, de convertirse en un personaje popular, la pongo en esos términos. Fue una decisión de Borges. Borges podría haber dicho,
podría haber hecho muchas cosas. No nos vamos a poner contrafácticos, simplemente analíticos. Podría haber dicho, cuando se quedó ciego a los 55 años, podría haber dicho, ya está, todo bien, yo ya gané todos los campeonatos que pude con el Barcelona, es decir, ya escribí ficciones, ya escribí el Aleph, no puedo leer más, me tienen que leer, no puedo escribir más, tengo que dictar. Es decir, podría haber dicho, mi literatura está acabada. El proceso de trabajo de mi literatura está terminado. Y sin embargo, no solo no hizo eso, sino que siguió produciendo literatura, especialmente a partir de un libro de 1960, que es El Hacedor, un libro que les recomiendo mucho, y siguió produciendo literatura hasta 1985, hasta el último libro de Borges, un libro de poemas que se llama Los Conjurados, que es un libro de amor, básicamente. Es decir, decidió seguir ocupando espacios hasta el final de su vida. El primer libro que publica Borges, nos vamos de punta a punta, 1923, Fervor de Buenos Aires, 300 ejemplares que se los paga el padre. Borges va a una redacción y pone los libros en los sobretodos de los periodistas, naturalmente sin que los periodistas sepan. Los periodistas, cuando agarraban su sobretodo, encontraban el libro de Borges. Estamos hablando de un chico de 23 años. Tiene una cabeza publicitaria. Podría haber elegido no ser ese personaje, podría haber elegido, incluso habiendo seguido escribiendo todo lo que escribió, podría haber decidido no haber dado entrevistas, quedarse encerrado en su casa, ser un personaje más anónimo. El casamiento de Borges salía en la revista del Corazón. A Borges no lo entrevistaban solamente para hablar de Kafka o de Dostoyevsky o de la psicología de Raskolnikov. Le preguntaban sobre Menotti, le preguntaban sobre el Mundial 78, le preguntaban sobre Vilas. Esto que le digo que parece una exageración, basta revisar los diarios para entender el fenómeno popular que fue. Y Borges no fue eh, eh, inocente de ese fenómeno popular. Él fue deliberadamente estratégico en convertirse en el fenómeno popular que es hoy. Y eso es extraordinario. Tener presente eso es extraordinario para entender la forma en que Borges entendía su literatura. Porque si entendemos eso, vamos a entender la voracidad que tenía Borges como lector. Borges no podría haber sido el gran escritor que fue si no fue el voraz lector que fue. Decíamos al principio, no sé si estaban todos, pero decíamos al principio que Borges no fue un meteorito que cayó en este país, que se iluminó de repente y produjo la literatura de repente. Borges cayó, la idea de que si nosotros asumimos que Borges cayó en este país como un meteorito, tenemos que asumir que es un milagro. Y los milagros no se explican. A los milagros se les tiene fe o no se les tiene fe. Punto. No hay un debate en torno a eso. No hay un debate en torno a la fe. Porque si uno pone en debate su propia fe, bueno, ahí hay un problema ya dentro de tu fe con la religión, etc. Pero la religión no se discute. Estamos hablando en términos generales, porque si uno, vamos a ponernos en la tradición judío-cristiana, si uno pone a discutirse, che, me parece que Cristo no resucitó al tercer día, y te van a decir, no, sí resucitó, hacete tu propia religión en todo caso, pero si uno discute eso, tiene que crear o deja de creer o va a crear otra religión. Estoy haciendo esta asociación para justamente decir que lo peor que podemos hacer con Borges es entenderlo como un fenómeno
milagroso, porque si lo entendemos como un fenómeno milagroso, tenemos que entenderlo como un acto de fe. Y si lo entendemos como un acto de fe, tenemos que rendirle pleitesía. Y si tenemos que rendirle pleitesía, tenemos que aceptar obedientes que es simplemente un genio. Y si tenemos que aceptar obedientes que es un genio, no podemos entender por qué es un genio. No podemos ni siquiera preguntarnos por qué es un genio. No podemos ni siquiera acceder a un texto de él sin el temor de que no nos guste. Porque eso pasa en Borges. Se ha construido tanto en una estampita nacional que da miedo decir, che, no me gustó Borges. Y eso es un problema, y es el problema de la pleitesía que se le rinde a Borges. Y cuando decimos esto, no lo estamos diciendo en absoluto en términos descalificatorios de Borges. Esto tiene que quedar muy claro. Lo estamos diciendo en que el mejor homenaje a Borges es es no tratarlo como una estampita, es no tratarlo como una figura religiosa. Ahora, todo muy lindo, pero ¿cómo lo hacemos en hechos prácticos? Somos 100, voy a sacar una foto ahora que somos 100. Pongan cara de foto. Ahí los que quieren sacarse la imagen. No, 99. ¿Quién se fue? Seguro que le gusta Oliverio Girondo. Ahí va. Vamos a sacar uno, dos, tres. Esperen, porque tengo tres pantallas. No se me muevan. Acá hay una. Ya vamos, ya vamos. Eh, ahí voy a la segunda pantalla. La segunda pantalla tiene casi todas las caras, los videos apagados, no importa. Voy a sacar. Sigo, sigo, sigo. Más. Ya termino. Quiéranme como soy. Y la cuarta. Ahí va. Después les paso las capturas eh, por el grupo. Decíamos entonces, ¿cómo hacemos en hechos prácticos para que Borges no se convierta en una religión? Todo muy lindo, me encanta lo que decís, Dani, qué sé yo, pero vamos a lo concreto. En primer lugar, es no repetir aquello que está construido en el imaginario popular en torno. Suele pasar, a mí me suele pasar, de que me dicen, Borges es un gran escritor. Yo le digo, ¿qué leíste? No, nada, la verdad que nada. Esa respuesta, que parece casi de sitcom, parece graciosa, tiene mucho que ver con esto que estamos diciendo. Se asume que Borges es un gran escritor sin haberlo leído. Yo prefiero que alguien lea a Borges y me diga y no le guste, que alguien que le guste pero que nunca leyó a Borges. ¿Por qué? Porque me parece mucho más honesto y porque hizo el trabajo de leerlo a Borges. No hay ningún problema en leerlo a Borges y que no te guste. El problema, justamente, es que te guste sin haberlo leído. Esto que parece, decíamos, un juego de palabras, es clave.
porque a mí me encantaría que de esta conversación que tengamos salgan a leer a Borges, tan elemental como eso, y hacer sus propias experiencias con la literatura de Borges. Y si les gusta, buenísimo, y si no les gusta, no pasa nada. Aún más, vamos al campo de me gusta una parte de Borges y no todas las partes de una. Cosa que puede pasar. Hay gente que me dice, no, a mí me encantan los poemas de Borges, los cuentos no, no, no le entiendo, Dani, no le entiendo absolutamente nada. Hay gente que dice, me encanta la prosa de Borges, pero los poemas, no, me parecen muy, eh, muy antiguos, muy del siglo, muy de siglos atrás, qué sé yo. Hay otros que me dicen, no, me encantan los ensayos de Borges. Y esto también tiene que ver, mucho que ver con con los oficios de cada uno. Quizás viene un psicólogo y le gusta más el aspecto psicoanalítico de la obra de Borges. Quizás viene un semiólogo y le gusta más el aspecto postestructuralista de Borges. Quizás viene un matemático y le interesa todos los aspectos matemáticos de Borges y así podemos continuar. Ahora bien, ¿cuáles son los Borges posibles? Acá hay dos categorías muy maniqueas, naturalmente nada es tan maniqueo, pero los vamos a poner en esos términos simplemente a modo de poder generar una avistaje de Borges. Están los textos de los cuchilleros y están los textos de la biblioteca. Después va a haber un tercer grupo de textos, que si quieren los podemos mencionar, que son los del tema del traidor y del héroe. Los textos de los cuchilleros son los textos de los maleos en Borges, ¿no? Y el texto fundamental de eso, anoten, es Hombre de la Esquina Rosada. Hombre de la Esquina Rosada, un guapo del norte, va a buscar, le dicen, che, que el guapo del norte es Francisco Real, che, hay uno que dice, andan diciendo que hay uno que es más guapo que vos. ¿Ah, sí? Dice Francisco Real, vamos a buscarlo, ¿no? Y todo lo empieza a narrar un, valga la redundancia, narrador. Entonces empieza a decir, dice, a mí tan luego hablarme del finado Francisco Real. Yo lo conocí y eso que estos no eran sus barrios. Él sabía tallar más bien por el norte, por esos lados de la laguna de Guadalupe y la batería. Arriba de 3 veces no lo traté y esas en una misma noche. Y es noche que no se me olvidará, como que en ella vino a dormir la lujanera a mi rancho y Rosendo dejó para no volver el arroyo. Pero claro, a ustedes les debe estar faltando la debida experiencia para reconocer ese nombre. Bien, ese es el comienzo de Hombre de la Esquina Rosada. Ustedes me dicen, ¿si eso es Borges? Claro que es Borges. Es el Borges de 1935. ¿Cuáles son los textos clásicos de los textos de los cuchilleros? Hombre de la Esquina Rosada, La Intrusa, Historia de Rosendo Juárez, Historia del Guerrero y de la Cautiva. Estoy poniendo como algunos textos por marcar. Nos vamos, por otra parte, a los textos de la biblioteca. Los textos de la biblioteca son los textos que se asocia a la ficción en Borges. Son los textos que habíamos resaltado un rato antes, que son los textos de los años, fundamentalmente de los años 40. El texto más flashero de todos es Tlön Uqbar Orbis Tertius. Así, con ese nombre impronunciable, nos vamos a detener un segundo ahí. El otro día también en una entrevista me preguntaban, que es una entrevista muy, es una pregunta muy recurrente, ¿con qué texto empezarías a leer a Borges? ¿No? ¿Con qué? Y justo venían hablando del tránsito en ese programa, y a mí siempre me gusta, antes de las entrevistas, me gusta escuchar, a ver qué están conversando, porque de alguna manera integrarme a la conversación, ¿no? Porque me gusta. Hoy, de hecho, en la entrevista que me hacían de Tucumán estaban diciendo que hay un pozo de 2.700.000 pesos y yo lo primero que le dije es ¿cómo hago para participar? Porque necesito vacaciones de Borges, necesito irme, no sé, a Ginebra, al río Ródano y basta, y no leer más a Borges, no leer más nada,
dedicarme a vivir de las rentas. Pero no, como Borges, tengo que agarrar la pala. No, es un chiste, pero lo pongo en los términos en que venía escuchando la conversación. Bueno, perdón las derivas. Estaba escuchando el otro día, por se entrevistaba, estaban hablando de un caos de tránsito y demás. Entonces dije, podemos tomar lo que dice la persona esta que se encargaba del tránsito y decir, si queremos, perdón el comentario unitario que voy a hacer, porque voy a hablar de una zona específica de la ciudad de Buenos Aires, que es la Panamericana, quizás alguno conoce, pero que es como una de las, eh, eh, creo que es autopista, incluso más importantes, más rápidas y demás. Y después, en las autopistas, usted también tiene la colectora. Entonces digo, si quieren entrar a Borges por colectora, pueden entrar con dos cuentos fundamentales. Uno es el otro, es Borges hablando con Borges, que no es nada, tampoco es nada sencillo, pero tiene sus cosas, pero más o menos la podemos llevar. Que es Borges hablando con Borges, un Borges viejo hablando con un Borges joven, en dos tiempos y en dos espacios a la vez. Porque están en un banco de plaza, pero uno está mirando el río Ródano y el otro está mirando el río Cambridge en Estados Unidos. Y el otro es el sur, ¿no? Donde hay una presencia muy autobiográfica eh, de un hecho que le ocurrió a Borges, donde casi pierde la vida en un accidente en 1930 en Nochebuena de 1938. Ahora dije, si quieren ir por Panamericana y pegarse en la pera de una, Tlön Uqbar Orbis Tertius. Si no leyeron nunca nada de Borges y empiezan a leer que Tlön Uqbar Orbis Tertius, no van a saber dónde están, ¿no? Y eso es extraordinario, no saber dónde estás. Porque muchas veces ocurre eso, que entras en Borges y no sabes dónde estás. Que eso no sea un motivo de desaliento. Borges no es un escritor que desalienta a los lectores, es un lector que hace partícipe a los lectores. Y ahora vamos a explicar por qué. Ahí, naturalmente, comentan otros textos para empezar en Borges, el libro de Arena, por supuesto, Emma Suns. Hay un montón, hay muchísimos textos donde uno puede empezar. Simplemente mencionamos algunos, si quieren nos detenemos en el análisis de alguno en particular. Ahora bien, decíamos de Tlön Uqbar Orbis Tertius. La idea que parece ya un montón desde el título nos permite generar una idea fundamental, que es que Borges Borges es un gran provocador. Piensen ustedes en un disco de música, ¿no? Piensen ustedes en un disco de música y el corte musical de un disco de música. Vamos a un disco que a mí me gusta mucho. Eh, Perdón, ya estoy mayor. Eh, Alta Suciedad, de Andrés Calamaro, 1997. Y yo les digo un tema de ese disco, Flaca. Bueno, ok, Flaca es el corte musical de Flaca, no me claves, luz puñal. Ok, ese es el corte musical más popular. En general, en un libro, para un lector que no sabe, que nunca accedió a ese personaje, probablemente, desde el sentido más marketinero del término, habrá con un texto más o menos accesible. Por ejemplo, El Sur, que es un texto que decíamos que dentro de todo puede ser accesible, que siempre es entre comillas eso. Ficciones, de ese libro hablamos, abre justamente con Tlön Uqbar Orbis Tertius. Imagínense ustedes yendo, vamos a poner ya en la edición de 1944, porque tiene una edición previa de 1942. Imagínense yendo a comprar ese libro, Ficciones, y se encuentran con Tlön Uqbar Orbis Tertius como el primer cuento del libro. Dice, si así empieza,
no tengo ni idea dónde va a terminar, dónde voy a terminar yo con este libro. Es una gran provocación. Ahora, no es eh, una acción expulsiva. Eso es para mí clave entenderlo. Borges no expulsa a lectores, Borges los integra. Vamos a unos años antes, 1939, que lo mencionamos, Pierre Menard, autor del Quijote. Borges empieza a hablar de un personaje, de un autor francés llamado Pierre Menard, que dice, yo quiero escribir el Quijote palabra por palabra, punto por punto, coma por coma. Ustedes dicen, ok, vas a adaptar el Quijote al siglo XX, y dice, no, 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 quiero escribir exactamente Quijote, palabra por palabra, punto por punto, coma por coma. Es decir, ok, conseguiste un buen estudio de abogados, porque eso es plagio. Y Pierre Menard dice, no solo no es plagio, sino que dice, mi Quijote es mejor que el de Cervantes. ¿Por qué? Porque el argumento es el contexto modifica el texto. Por lo tanto, es mucho más difícil para mí, Pierre Menard, escribir exactamente lo que escribió Cervantes, pero en el siglo XX, en lugar de hacerlo en el siglo XVII, 1605, el primer Quijote. Ahora bien, ¿por qué les digo esto? Porque en 1939 no había manera de verificar si Pierre Menard existía o no existía. No había manera de saber si era un cuento, si era un ensayo, si era una necrológica o qué era. Esto empieza, en términos de Piglia, empieza a crear lectores paranoicos. Es decir, no solo no expulsa al lector, sino que lo hace un lector más atento, porque empieza a decir, che, Borges, acá me voy a comer la curva, vamos a hablar en términos automovilísticos ahora que estamos todos con Colapinto. Acá me voy a comer la curva, acá Borges me quiere, acá me está chamullando. Che, ¿este es verdadero o esto será falso? No solo crea un lector que es partícipe del texto, sino que un lector que está permanentemente atento al texto que está leyendo. Entonces, esta idea de que Borges solamente escribía para eruditos, vamos a correrla de lado, porque no es así. Y ya dimos sobradas muestras acá de Borges trabajando en el diario, dirigiendo el suplemento Cultura, el diario más popular de la época, para entender eso. Eso es clave. Bien. Decíamos entonces, Tlön, Uqbar, Orbis Tertius, año publicado originalmente en 1940, luego en ficciones, luego en el Jardín de Senderos que se bifurcan, 42, y luego en ficciones, 1944, es, es la enciclopedia de un mundo imaginario. Vamos a ponerlo en términos muy sencillos. Todos más o menos tenemos presente a los simuladores, ¿no? La serie de los simuladores. Es como si un grupo, como si fueran los simuladores, decidiera, che, creamos un mundo, creamos un planeta imaginario, por supuesto, ¿no? Dale, empezamos a hacerlo. Empiezan a crear un mundo. Por supuesto, en la creación del mundo lo que hacen es crear la enciclopedia de ese mundo. ¿Qué tiene una enciclopedia? Una enciclopedia que uno agarra, bueno, ya no, pero anteriormente, muchas décadas atrás, en las casas, sobre todo en las casas de clase media, era muy común que haya casas repletas de enciclopedias, de diccionarios, de enciclopedias. Entonces, uno agarra una enciclopedia y lee, por ejemplo, eh, que no sé, el hemisferio norte tiene tales ríos y demás, que el hemisferio sur tiene tal latitud, que está el mar Mediterráneo, que está el mar Atlántico, que está el océano Pacífico, que está el océano Índico, que está el continente africano, que está el continente europeo, que en Europa hablan tales lenguas, que en África hablan tales lenguas, que la teología más, que la religión más importante de Estados Unidos, etc. Estoy poniendo ejemplos de una enciclopedia. Ahora bien, piensen en esa enciclopedia y piensen en una enciclopedia de un mundo inventado. Esa enciclopedia de un mundo inventado se le inventan los ríos, se le inventan
las latitudes, se le inventan la geografía, se le inventan la filosofía, la política, la teología, la matemática, la gramática, todo. Hasta ahí vamos bien, decir, bueno, ok, tipo no tenían nada que hacer, se encargaron de armar eso. De repente, elementos de ese mundo imaginario empiezan a aparecer en el mundo real. Es como si yo tuviera este libro acá, Borges la gran bestia pop de literatura argentina, que asumamos por un momento que no es de este mundo. Asumamos por un momento que este objeto que jamás lo vimos, que no pertenece a este mundo. De repente yo estoy acá dando una clase con ustedes y aparece este objeto. Y yo le digo, ¿qué es esto? Esto no es de este mundo. Y después empiezan a aparecer otros, y empiezan a aparecer otros, y se empieza a divulgar la educación y la filosofía de este mundo, que es Tlön. Y finalmente, Tlön termina reemplazando el mundo, la realidad de los narradores. Por eso el final del cuento, que es extraordinario, dice, el mundo será Tlön. Dice Borges, que es además protagonista de su propio texto como personaje. ¿Cuál es el trasfondo de esto? La ficción reemplazando a la realidad. Algo que ya trabajaba Oscar Wilde, que lo decía en su libro Capital, en el retrato de Dorian Gray, ¿no? Que él decía, el arte no imita a la vida, es la vida la que imita al arte, es la realidad la que imita al arte. Nosotros agregamos, es la ficción la que transforma la realidad. Por eso es tan importante leer, porque de la literatura, de la ficción, nacen las realidades. Pensemos en el Quijote. Alonso Quijano se convierte en el Quijote por leer. Pensemos en Las Mil y una Noche. Estoy trayendo libros específicos que fueron partícipes de la identidad lectora de Borges. Las Mil y una Noches. Sherezade, a partir de la literatura, puede vivir una noche más. Porque ella narra una historia al sultán y la corta justo en el momento para crear la expectativa y que el sultán no la mate esa noche y pueda vivir una noche más, pueda vivir un día más y así mil y una noches. Es decir, la lectura como un acto no solamente activo, sino transformador de la realidad. Por eso hay que entender, a mi entender, la literatura de Borges y la literatura en general, pero acá hablamos de la literatura de Borges, como un acto transformador, como un acto que no tiene ningún gesto pasivo, porque leer, y esa es la razón por la cual esta edición del Borges Palusa la abrieron los lectores, es un hecho activo y es un hecho físico. Leer compromete el intelecto, pero compromete el cuerpo. Seguramente cada uno de ustedes tendrá su propio ritual de lectura. Hay, en mi caso, por ejemplo, hay tipos de narrativas que las puedo leer en el transporte público y hay otras que no, que necesito una tranquilidad. Por ejemplo, la poesía, necesito estar en un lugar en silencio y demás, porque trabajo en encontrar los sonidos y demás. Entre paréntesis, la otra vez había armado un debate en redes que alguien decía que leer en los transportes públicos era una pose. Y me llamaron, me invitaron a opinar ahí en La Nación de ese comentario. Y yo le dije, voy a ser un poco diplomático, le dije, me parece una pavada. Me parece una completamente pavada. Al contrario, dije, leer hoy por hoy en un transporte público es un acto completamente transgresor. Completamente transgresor. Por muchos motivos. Primero porque el hecho de leer está compitiendo en esta época con una cantidad de estímulos, fundamentalmente que vienen desde el celular, que son realmente poderosos. La literatura es poderosa per se, pero
compite con otros estímulos, naturalmente. Pero hay otro hecho más importante y por eso me parece realmente transgresor. Aquel que se está tomando un transporte público muy probablemente está yendo a trabajar y que decida encontrar ese momento, que decida encontrar ese momento entre la casa y el trabajo para leer, es realmente extraordinario. Es realmente extraordinario. Porque habla de una persona que está buscando justamente entrenar su imaginación. Está buscando una persona que lee para ser transformada y lee para transformar. Y eso es clave. ¿Me esperan un minutito? ¿Será posible? Un minutito, ¿eh? Ya estoy con ustedes. Bien, acá estoy. Perdón. Decíamos entonces que en esa polémica que se generó, que para mí era realmente una pavada en el sentido de poder decir que leer es una pose, cuando quizás esa persona tenía solamente esos momentos para leer. Así que me parecía un hecho completamente transgreso. Les quiero dar algunas herramientas concretas, no nos queda todavía un ratito, pero les quiero dar algunas herramientas concretas y recibir sus preguntas ahí en el chat para que se lleven cosas prácticas. Habíamos recomendado ya dos libros fundamentales, habíamos hablado de ficciones, habíamos hablado de la Aleph como dos libros fundamentales. Habíamos agregado, estamos repasando, habíamos agregado Hombre de la Esquina Rosada, texto clave para entender lo de el linaje de los cuchilleros en Borges. Le habíamos agregado otros cuentos a ese, La Intrusa, habíamos agregado historia de Rosendo Juárez, habíamos agregado historia del guerrero y de la cautiva. Si quieren profundizar en la primera etapa de Borges, hay tres libros de la primera etapa de Borges de poesía, que son Fervor de Buenos Aires, del 23, Luna de Enfrente, si no me equivoco, del 25, y Cuaderno San Martín de fines de los años 20. Ahí vamos a tener un Borges que trabaja con el verso libre. Borges, desde los años 30, oficialmente en un libro, deja de publicar poesía. Hasta 1960. Pasan 30 años hasta que vuelve a escribir poesía. Y vuelve a escribir poesía en un libro que recomiendo mucho, que es un libro que también, si me preguntan como libro, es uno de los libros que recomendaría empezar a leer en Borges, que es El Hacedor, libro de 1960, dedicado a Lugones, a Leopoldo Lugones, personaje que Borges polemizaba
cuando él era muy joven, no le gustaba nada a Lugones en aquel momento, pero Borges era así. Y ahí empieza a escribir en endecasílabos, empieza a escribir en sonetos. Esto tiene que ver justamente con la modificación de su estructura de trabajo. Como él queda ciego, necesita construir un tipo de herramienta que sea más permeable a su memoria. Y acá va algo que ya hacían los antiguos griegos, con los hexámetros. Cuando ustedes saben que la Odisea y la Ilíada no son originalmente textos escritos. De hecho, se duda que Homero haya existido. No se sabe. Podemos especular, hay un montón de especulaciones. Borges mismo especula, le encanta especular en torno a eso, pero no se sabe por qué pasaron siglos hasta que se puso por escrito, se pusieron por escrito, perdón, la Ilíada y la Odisea. Ahora bien, ¿cómo circulaban? Con cantos. Eran recitados. ¿Quiénes recitaban? Los rapsodas y los aedos. ¿Cómo lo hacían? Con un tipo de estructura que eran los hexámetros, que era más propicio para la memoria. Por eso Borges trabaja como un autor clásico desde los años, fundamentalmente desde los años 60, cuando empieza a escribir en sonetos. Y esto no es menor porque él empieza a trabajar con sonetos cuando en los años 60 la mayoría de sus contemporáneos, y no solo escritores, hablo de artistas, está explorando los límites del lenguaje. Estamos en una época de vanguardia, estamos en una época donde la estética de aquellos años, de los años 50, de los años 60, de los años 70, es la experimentación. Y cuando los artistas contemporáneos a Borges están experimentando con el lenguaje, están empujando los límites del lenguaje, Borges escribe como Quevedo. Borges empieza a escribir como Góngora. Se vuelve deliberadamente clásico. Y esa es una de las razones por la cual, hoy por hoy, Borges es un escritor vigente, porque él tuvo una estrategia impecable, a mi entender. Eh, se desreguló del siglo XX, si me permite. Incluso con sus propios testimonios, cuando él le decían, Borges, usted es el mejor escritor del siglo, y dice, habrá sido un siglo muy malo. Él siempre se iba del siglo XX. Pero él, en esas declaraciones que parecen inocentes, que parecen graciosas, que son graciosas en efecto, porque él era muy irónico, cuando le preguntaban por 100 años de soledad, decía, maravilloso libro, con 50 años hubiera estado mejor. No tenía razón, 100 años de soledad es un libro hermoso, pero Borges era así, era un gran chicanero, le gustaba la polémica, le gustaba la provocación. Decíamos que él decide no ser un escritor del siglo XX para ser un escritor de todos los siglos. Y esa es una razón, esta es una tesis mía, digo mía en el sentido de que no atribuyo a nadie la polémica, porque si quizás se enojan con otros. Esa para mí es la razón por la cual Borges envejece bien y Cortázar envejece mal. Ustedes me dirán, no, ¿cómo vas a decir eso de Cortázar? Y yo lo primero que digo es, yo me formé leyendo Cortázar. Es un escritor para mí que es determinante en mi vida como escritor, como lector. Lo que yo estoy diciendo acá es, hago un análisis de por qué cada vez se lee más a Borges y por qué cada vez se lee menos a Cortázar. Y eso es un dato objetivo. La respuesta, o una de las respuestas posibles, es que Cortázar quedó muy anclado al siglo XX. Sus temas, los temas que él trataba, por ejemplo, el mayo, digamos, toda la época del mayo francés, toda la época de los procesos de descolonización, incluso ya hablando de música, toda la época del bebop, la época del jazz, la época de la revolución cubana, que forma parte, esa época del París era una fiesta, ¿no? Que Hemingway lo retrata muy bien, es muy del siglo XX, muy del siglo XX.
Entonces quedó de alguna manera encapsulado en esa temática. Ahora, cuando uno de repente empieza a leer a Borges, empieza a leer el Islam, o empieza a leer al Golem de la tradición judía, o empieza a leer los textos homéricos. Es decir, Borges se va del siglo XX. Esa es una razón, lo cual no quiere decir que la literatura de Cortázar sea mala, que no se entienda eso, por favor, porque no, acá no se trata de rivalizar literaturas. Esto no es un partido, la literatura no es un partido de fútbol. Uno puede enriquecerse con Cortázar y enriquecerse con Borges y no necesariamente tener que elegir o soy cortázariano o soy borgiano. ¿No? Incluso yo diría que no es ni saludable decir soy cortázariano o soy borgiano. Cada uno es quien es y se forma de aquello que leyó. Y quizás hay cosas de Cortázar que les encantan y otras cosas que no les gustan tanto, como hay cosas de Borges que les gustan mucho y otras cosas que no tanto. Se trata de un gran lector y un gran escritor, sobre todo, es alguien que fundamentalmente lee aquello que no le pertenece a su estilo. Es como si yo le dijera, yo escribo poesía, pero yo no escribo en sonetos. Eso, por esa razón, no leería sonetos y sería una pavada. Sería una pavada que no leyera sonetos porque mi estilo no es el del soneto. Es como, bueno, no leo Bukowski porque no tengo un estilo como Bukowski. Y leer a Bukowski es definitivamente una lección de poesía, es una lección de literatura. Y uno dice, cómo pueden convivir, no sé, Bukowski y Borges? Dos personajes que uno diría no hay mayor eh, grieta literaria entre uno y otro. Y claro que conviven, y claro que pueden convivir, pero pueden convivir si uno produce esos puentes, si uno está abierto a que esos puentes ocurran. Eso me parece fundamental. Ya no sé por qué, a dónde estábamos, por qué les estaba diciendo eso. Ah, sí, ya me acuerdo, porque estamos hablando de la poesía de Borges en los años 60. Ustedes tráiganme que yo me voy, pero vuelvo. Es como decía Pichuco Troilo. Ustedes son muy jóvenes, pero Aníbal Troilo, que además hizo música para textos de Borges junto a Piazzolla, hay un disco de Piazzolla y Borges. Bueno, decía, ustedes son muy jóvenes, pero a Pichuco Troilo una vez le preguntaron, Pichuco dice, como que decían que te fuiste del barrio, ¿no? Como diciendo, ya no sos ya no sos quien sos. Y decía, ¿cómo dice que me fui del barrio? Sí, dice, yo nunca me fui del barrio, yo siempre estoy llegando. Bueno, nada, yo siempre quería decir eso, que nunca me voy, siempre estoy llegando a Borges. El propio Borges tenía un tanka, que es un tipo de haiku distinto, pero tiene como una estructura que dice, el olvido es la meta, yo llegué primero, ¿no? Decía Borges. Fíjense esto que decíamos, esto de que todo el tiempo reclama el olvido. ¿Por qué alguien insiste? Cuando alguien insiste tanto en algo, yo siempre voy a buscar la pregunta de por qué está reclamando esto. Reclama el olvido porque quiere que lo olviden el siglo XX para que lo recuerden todos los siglos, ¿no? Borges tuvo la estrategia para convertirse en clásico. No fue, insisto, inocente en esa estrategia. Y eso habla de una persona que siempre supo a dónde quería ir. Siempre supo a dónde quería ir. Y eso es fundamental. Lo cual no quiere decir que que le haya acertado en todos los caminos. Pero saber a dónde querer ir no tiene que ver con el éxito o con el fracaso. Porque a veces se asocia se asocia al éxito a saber a dónde uno quiere ir. Y eso, a mi entender, no es correcto. Saber a dónde querer ir no necesariamente te lleva al éxito, porque tendremos que discutir qué es el éxito y qué es el fracaso en todo caso.
Saber a dónde querer ir es una honestidad con el deseo propio. Es decir, es esto lo que deseo, hacia allá quiero ir. Lo que pase en el camino hacia ese lugar, bueno, es otra materia de análisis. Bueno, perdón, me cuelgo hablando. 1960, el Hacedor. Otro libro importantísimo ya de la última etapa de Borges, El informe de Brody. Libro muy importante. Después hay, toda esa época está lleno de poesía. La cantidad de poesía que escribe Borges entre el año 60 y el año 85 es extraordinaria. Ahí están poniendo algunos de los poemas. Arte poética. Hay un poema de Borges que se llama El amenazado, que también desmitifica algo en Borges, que Borges no era una persona sentimental. A él le preguntaron una vez, un periodista español, Joaquín Soler Serrano, decía, dice, maestro, dicen que usted no era sentimental, que no es sentimental. Y él dice, ¿cómo? Dice, yo soy sentimental, soy desgraciadamente sentimental. Y en efecto, Borges era sentimental, y era un enamoradizo. No nos da el tiempo para hablar de la cantidad de poemas de amor que escribió Borges, de la cantidad de prólogos que escribió para tratar de conquistar una mujer. El poema del amenazado, en un momento dice, estar contigo, no estar contigo es la medida de mi tiempo. Y cuando cierra dice, el nombre de una mujer me delata, me duele una mujer en todo el cuerpo. ¿No? Alguien que no es sentimental, en los términos en que se puede entender lo sentimental, no podría escribir definitivamente algo así. Lo cual nos lleva a una reflexión final, que el razonamiento, porque a veces yo no estoy de acuerdo cuando se habla de ciencias duras y ciencias blandas. Vieron que se habla de ciencias duras para la matemática, para la física, para las... Bueno, ustedes entienden ciencias blandas como ciencias sociales, filosofía, como si de un lado estuviera la insensibilidad y del otro lado estuviera la sensibilidad. Las ciencias duras están repletas de personajes apasionados. Yo, poca gente tan apasionada he encontrado en mi vida como los matemáticos. Hay que tener pasión para estar 4 o 5 horas demostrando un teorema. Lewis Carroll era profesor de lógica y escribió Alicia en el País de las Maravillas y escribió Alicia a través del espejo. Por cierto, un cuento, un hit que tienen que leer, que también es un buen texto para iniciarse en Borges, Las ruinas circulares, que está basado en un fragmento de Alicia a través del espejo. Chesterton decía, el mundo de Alicia es un mundo de matemáticos locos. Por lo tanto, con esto quiero decir que el, la literatura, es decir, la razón, la forma en que Borges razona, es una forma pasional. Que no sea como Hemingway, que se iba a la guerra y luego escribía literatura a partir de su experiencia de la guerra, no quiere decir que él no ponía el cuerpo en juego. Poner el intelecto en juego es un hecho pasional, definitivamente, y es un hecho físico, definitivamente. Y es fundamentalmente un hecho humano. Y con esto lo que quiero decir finalmente es sacar esta idea que Borges, como venimos trabajando en toda la clase, era un personaje que apareció de la nada como un meteorito, como un personaje milagroso, y si vamos más allá, como un personaje deshumanizado, como alguien que todo el tiempo estaba leyendo libros y que no pertenecía a la esfera del resto de los mortales. Por lo tanto, eh, esta idea de entender el intelecto de Borges como un hecho pasional nos lo aproxima, de entender a Borges que tuvo que agarrar la pala como el resto de los mortales, nos lo aproxima. Entender que Borges
trabajaba con un nivel de obsesión y de trabajo en sus textos, nos lo aproxima, porque lo entendemos como un trabajador de la palabra. Y entendemos que aquel personaje está mucho más cerca de nosotros de lo que la industria editorial ha construido en torno a Borges. ¿Qué es eso? Que es un personaje inalcanzable, que es un personaje inaccesible, que es un personaje desapasionado, etc. Bueno, perdón si fue demasiado bifurcado. Uno a veces empieza y no sabe dónde termina. Naturalmente es una clase introductoria al mundo Borges, que espero que, nada, que haya, yo con que les hayan quedado dos, tres ideas centrales, yo me voy súper contento. Quienes quieran profundizar, obviamente que doy clases. Ahí mismo en la página borgespalusa.com encuentran las clases de septiembre. Eh, Están subidas dos charlas que recomiendo fundamentalmente ver, todo libre y gratuito, por supuesto. Una Liliana Hecker, otra Jorge Monteleone. Si no si accedieron a este link es porque están probablemente en el grupo de Borges Palusa, de WhatsApp, pero si alguien no la vio por algún motivo, me la pide y la mando. Eh, Luego voy a ir compartiendo eh, más de 30 charlas que hubieron en estas 7 ediciones de Borges Palusa, todo libre y gratuito, insisto con esto. Y nada, espero que esta charla sea el estímulo suficiente para, nada, para que terminen este encuentro y vayan a agarrar un libro de Borges y generen sus propias ideas. Tan sencillo como eso y tan necesario como eso. En estas épocas creo que lo mejor es tener nuestras propias ideas. Como decía Nietzsche, decía dos cosas muy importantes. La primera es, decí tu palabra y hacete pedazos. Decí tu palabra y rompete. Y la otra, que un gran sentimiento es tal no por su intensidad, sino por su perduración. Para mí es una invitación a la relectura. No se desanimen al leer a Borges. La mejor manera de leer a Borges es releer. Esa es la mejor manera de releer a Borges. Es una invitación permanente a la relectura. Y bueno, por último, gracias por los que están subiendo las capturas. Traté de poner las caras más instagrameables posibles a Instagram, es @DanielMeca. Pueden subir las capturas de esta clase y pueden también seguirme por ahí. Eh, Ojalá para quienes están en la ciudad de Buenos Aires o quizás vienen de visita, mañana se proyecta la película Invasión, que es un peliculón que co-guionaron Borges y Bioy. El sábado va a haber una merienda borgiana, que también voy a dar una clase y una charla sobre Borges, y además va a haber una feria literaria. Y el domingo va a haber un Borges Kids para las infancias de 6 a 12 años y vamos a cerrar en una conversación con Andrea Prodan, el hermano de Luca. Por lo tanto, como suelo decir, vamos a poder decir Borges not dead, igual que Luca, y finalmente ahí estuve viendo que muchos estuvieron haciendo sus aportes eh, eh, económicos ahí desde la página, se están haciendo amigos, así que realmente agradezco de corazón, no solo por por lo económico, que lo económico va y viene, sino algo que para mí es fundamental y por eso siempre lo aclaro. Nunca reclamo caridad, nunca reclamo solidaridad, porque cuando uno pide solidaridad,
uno puede ser solidario con una causa ajena, ¿correcto? ¿No? Sucedió algo, le pasó una tragedia a alguien y uno es solidario, por ejemplo, ayudando a construir. Yo no pido solidaridad porque no creo que esta sea una causa ajena. La causa de la cultura es una causa que nos pertenece a todos. Y eso para mí es vital, ¿no? Es comprender qué es lo que se está poniendo en juego. Para ver, no, todas las actividades son libres, aclaro esto porque me están preguntando, todas las actividades son libres y gratuitas. Lo que estamos señalando de la colaboración es voluntaria, es totalmente voluntaria. Por lo tanto, si alguien va a ver la película mañana, no hay que pagar nada. Hay un formulario, hemos mandado el formulario, si no, también está en borgespalusa.com, el formulario para inscribirse. Y hay una versión de la película para quienes no puedan ir por distintas razones. Hay una versión de la película Invasión en YouTube, que se puede acceder libre y gratuitamente. Pongan Invasión y la van a encontrar y piensen en mí cuando estén viendo la escena final en medio de la cancha de Boca. No, yo soy hincha de Racing. De hecho, tengo la teoría de que Borges era hincha de Racing. Teoría polémica si las hay, pero teoría al fin. Eh, es extraordinario. Ese final de la película en el círculo central de una cancha de fútbol eh, es extraordinario. Así que, bueno, muchísimas gracias. Ojalá que para quienes quieran sumarse a los cursos de septiembre se puedan anotar, cualquier cosa me escriben. Y quienes estén por Tucumán, nos vemos el jueves. Desde el jueves estaré yo o mi doble, cualquiera de los dos que está en todos lados, ahí estaremos. No van a saber cuál es el doble. No, les aviso eso. Bueno, les mando un beso grande y que tengan una hermosísima, hermosísima noche.